Bien, hoy día veremos dentro de la introducción al curso de Fisiología Vegetal, veremos tres conceptos clave que nos van a permitir entender los procesos en las plantas. Y son precisamente estos: procesos, mecanismos y funciones en las plantas. Vamos a ver cuál es su característica de los procesos, los mecanismos, las funciones y cuál es la diferencia que puede haber entre ellos. Lo primero que hay que aclarar es si estos tres conceptos son conceptos sinónimos o son conceptos diferentes. Si proceso, mecanismo y función son similares o son diferentes. Veamos a continuación. Un proceso es un evento que tiene un inicio y un final. Por ejemplo, tenemos la germinación de las semillas. Se inicia y termina con el crecimiento de la plántula. La floración se inicia con la formación del botón floral, la apertura de la flor y luego la caída de los pétalos, y no se vuelve a repetir otra vez. La fructificación se inicia con la polinización, luego el cuajado del fruto y eventualmente la cosecha o la caída del fruto, y no se repite otra vez. Estos son ejemplos de procesos. El crecimiento mismo de los seres vivos es un proceso. Tiene un inicio y un final. O puede darse durante toda su vida, pero no es cíclico. Es algo que se da de manera continua. No hay periodos cíclicos. En cambio, las funciones son eventos cíclicos durante la existencia de un ser vivo. Es así que se pueden manifestar varias veces. Por ejemplo, tenemos la respiración, la transpiración, la fotosíntesis en las plantas. La fotosíntesis es un evento cíclico porque ocurre todos los días luego que las plantas son expuestas al sol, con su correspondiente fase luminosa y luego su correspondiente fase oscura. Entonces, los procesos son con un inicio y un final. Las funciones son cíclicas. Y la pregunta es, ¿qué serían entonces los mecanismos? Los mecanismos son las causas subyacentes que explican cómo ocurren los procesos y cómo ocurren las funciones. Los mecanismos, por tanto, apuntan a desentrañar la causalidad biológica, bioquímica, molecular, celular de los procesos y funciones. Por ejemplo, durante la germinación y durante la formación de raíces adventicias ocurre una condición denominada cambio oxidativo. Y esto es lo que explica la elongación de las semillas y la germinación. El cambio en el estado oxidativo, ya sea de la semilla o ya sea de la estaca. Por tanto, esto es una explicación que se va a el mecanismo de lo que estamos observando luego. Veamos qué tenemos a continuación. Pero surgen otras interrogantes. La interrogante de sistemas, termodinámica, leyes de la termodinámica y también cuál es la tendencia en los seres vivos, en los sistemas biológicos. Veamos cuál es la dinámica en los sistemas biológicos. Veamos cuál es la dinámica en los sistemas biológicos. Sistemas se refiere al conjunto de unidades que están interrelacionadas, organizadas, de manera que actúen como un todo bajo un propósito o una función determinada. El ejemplo más clásico es el que motiva el presente curso: los seres vivos, el estudio de los seres vivos, particularmente de las plantas, en cuanto a sus procesos, mecanismos y funciones. La termodinámica, de otro lado, es un concepto que, si lo dividimos en las dos palabras que lo forman, termo viene de calor, de temperatura, y dinámica viene de movimiento, de transferencia. La termodinámica hace referencia a los procesos, a los fenómenos de transferencia de materia y energía que ocurre
en los sistemas, sean estos sistemas inertes o sistemas biológicos. Repito, la termodinámica hace referencia a la transferencia de materia y energía en los sistemas, sean estos sistemas inertes o sistemas biológicos. La termodinámica nos presenta 4 leyes que vamos a ver a continuación. Pero con relación a la termodinámica, vamos a mencionar nosotros de que hemos hablado de materia y energía. ¿Por qué? Porque estos dos conceptos son intercambiables. Según la ecuación universal de Einstein, la materia y la energía solamente se diferencian en un orden de magnitud. ¿Y cuál es la tendencia de los sistemas biológicos? La tendencia en los sistemas biológicos es al equilibrio. A continuación, entonces, describiremos qué se entiende por equilibrio desde el punto de vista de la termodinámica. La termodinámica tiene 4 leyes: la ley 0, la primera ley, la segunda y la tercera ley. La ley 0 señala que todo sistema está en equilibrio termodinámico, es decir, en un equilibrio que le permite utilizar, consumir o gastar lo mínimo de energía para ser estable, para mantener su integridad. Esto corresponde al enunciado de la primera ley, la ley 0, que señala, como repetimos, que todo sistema está en equilibrio termodinámico. La primera ley de la termodinámica hace referencia a la conservación de la materia y la energía. Sabemos por la ecuación universal de Einstein que la materia y la energía son intercambiables desde el punto de vista de magnitud numérica, a fin de cuentas. Y sabemos también que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Ampliando ahora, sería entonces: la materia y la energía no se crean ni se destruyen, solamente se transforman. Un derivado de esta primera ley es el concepto de energía interna, que hace referencia a esa energía potencial que tiene todo cuerpo material, ¿no? Y que en algún momento, y que determina precisamente su estructura, su unidad, su integridad como tal, su energía interna. La energía interna mantiene la integridad estructural del cuerpo, del sistema como tal. La segunda ley de la termodinámica hace referencia a la ley de la máquina perfecta. ¿Y qué indica esta segunda ley? Esta segunda ley indica que no hay un sistema o un proceso perfecto. ¿Qué significa un sistema o un proceso perfecto? Que no hay una máquina o un cuerpo o un sistema X que aproveche completamente al 100% la materia o la energía. Por ejemplo, en los aparatos electrónicos, cuando se conectan a la red eléctrica para que funcione un televisor o una laptop, ¿no?, se aprovecharían toda la energía que constituye el fluido eléctrico para este equipo. Sencillamente la máquina nunca se calentaría, pero siempre, aunque sea mínimamente, se va a calentar. Es decir, parte de la energía que llega al cuerpo y es aprovechada en los mecanismos, en los circuitos X, se va a perder, se va a desperdiciar en forma de calor. No todo se aprovecha. Igual sucede con los focos, que se calientan, unos más que otros según su diseño. Y desde el punto de vista de los seres vivos, por ejemplo, durante la fotosíntesis, si las plantas aprovecharan completamente el CO2 que captan a través de las hojas, no liberarían oxígeno, aprovecharían todo. Sin embargo, el oxígeno es un subproducto o un desecho dentro del proceso de la fotosíntesis. Es decir, no hay un aprovechamiento completo del CO2, ni tampoco del agua, porque no nos olvidemos que ahí intervienen el CO2 y el agua, ¿no? Entonces, esto es lo que hace referencia a la segunda ley de la termodinámica. Y acá surge el concepto de entropía. Entropía hace referencia al caos o al desorden
que hay en todo sistema y que de alguna u otra manera determina que este sistema no sea pues eterno, sino que tenga una vida media determinada. La tercera ley, la ley electrodinámica, hace relación a que este desorden o este caos, que es la entropía, es inherente, o sea, no es adquirida, sino que es parte inherente propia de todo sistema. Entonces ahí tenemos nosotros las 4 leyes de la termodinámica. Continuemos. Hemos señalado que los sistemas se constituyen un conjunto de unidades que están interrelacionadas y que cumplen un propósito determinado, contribuyendo a la integridad del mismo. Pero, ¿qué fluye dentro de cada sistema y a través de cada sistema? Principalmente hablando de sistemas biológicos. Dentro de cada sistema y a través de los sistemas biológicos fluyen 3 factores: la materia, la energía y la información. La materia y la energía son vehículos de la información, ¿no? Y en ese sentido, los sistemas pueden ser de 3 tipos: sistemas abiertos, sistemas cerrados o sistemas aislados. Los sistemas abiertos son aquellos en los cuales hay un intercambio de materia, energía, información con su entorno. Un ejemplo: todos los seres vivos. En todos los seres vivos hay un intercambio de materia, energía e información con su entorno. Un sistema cerrado es aquel en el cual ingresa o materia, o energía, o información, pero es principalmente energía, pero esencialmente no hay egreso, no hay intercambio con el entorno. Son sistemas cerrados. Y un sistema aislado es aquel que no recibe ningún ingreso ni de materia, ni de energía, ni de información. Ejemplo de sistemas abiertos son todos los seres vivos. Ejemplo de sistemas cerrados a nivel de seres vivos serían aquellos casos en los cuales el organismo no puede eliminar ciertos componentes que normalmente debería eliminarlo. Por ejemplo, aquellas personas que tienen insuficiencia renal o algún problema de retención de líquidos, por ejemplo, ¿no? Y sistemas aislados son aquellos, el ejemplo más típico lo que constituye el universo. Se asume que no hay más allá del universo, sino que el universo es el propio límite del mismo, por tanto estaría aislado. Esto sería entonces lo referente a los sistemas. ¿Y qué son los sistemas biológicos? Los sistemas biológicos, es decir, los seres vivos, son sistemas abiertos que transforman la materia y la energía para su crecimiento y desarrollo. ¿Y cómo se denomina a la transformación de materia y energía que hace un ser vivo para su crecimiento y desarrollo? Se denomina metabolismo. Y el metabolismo tiene 2 componentes, hemos visto anteriormente en otros cursos. El anabolismo, que corresponde a la fase de síntesis, ¿no?, de compuestos más complejos, y el catabolismo, que corresponde a la fase de degradación de compuestos más complejos hacia compuestos más simples, ¿no? En el caso de las plantas, por ejemplo, en el metabolismo se están formando los componentes estructurales de la planta. Y en el catabolismo se están formando principalmente metabolitos secundarios de la planta, que muchos sirven para defensa de la propia planta frente a los insectos, y así controlar la herbivoria, la depredación también. Luego tenemos el concepto de homeostasis. Homeostasis hace referencia al equilibrio dinámico interno propio de los seres vivos. Las variables fisiológicas no son un valor discreto, no se encuentran dentro de un rango, fluctúan dentro de un rango. Esa fluctuación, pues se llama dinámico, lleva un equilibrio en el cual está fluctuando dentro de un rango determinado de variaciones,
Y este equilibrio es dinámico, ¿por qué? Porque todo sistema biológico tiene el equilibrio, pero a la vez está, digamos, entre comillas, luchando contra el desorden, es decir, contra la entropía, ¿no? La autopoiesis es el proceso por el cual un ser vivo forma sus propios componentes. Como tal, emplea ya sea los alimentos que ingiere si es un animal o los nutrientes que absorbe si es un vegetal. Entonces, la autopoiesis es la formación de las estructuras propias de cada organismo vivo. Y la estocasticidad hace referencia a las fluctuaciones aleatorias dentro de un rango determinado que ocurren en los procesos tanto a nivel biológico como a nivel no biológico, ¿cierto? Hay fluctuaciones que son las esperadas, y cuando eso sale del patrón, del rango esperado, es que uno detecta que haya algo anómalo ahí. Pero normalmente todo proceso, toda función está fluctuando en un rango determinado, que puede ser muy amplio o muy estrecho. Por ejemplo, si es un rango muy estrecho para que algunas especies vivan en rango de temperatura muy estrecho, se llama especies estenotérmicas, es decir, especies que viven en rangos muy reducidos de temperatura, no en un rango muy variable. Por ejemplo, las especies cosmopolitan y muchas especies invasoras tienen un rango de temperatura mucho más variable, porque por eso se pueden adaptar a diferentes ecosistemas, a diferentes hábitats. Y para concluir, vamos haciendo una antesala de la próxima clase, mencionaremos acá dos continuum estructurales que van a determinar la incorporación de agua y nutrientes en las plantas. Un continuum está determinado por los citoplasmas de las células vegetales que están conectadas a través del plasmodesmo. Las células vegetales están conectadas a través de un puente intercitoplasmático que tiene una regulación muy interesante, denominado plasmodesmo, que es el que tenemos en la parte del centro. Y la continuidad de citoplasmas unidos a través del plasmodesmo se denomina simplasto y determina la vía simplástica, es decir, a través del citoplasma. De otro lado, vemos ahí también una continuidad de las paredes. De las paredes celulares vegetales también hay una continuidad. Y esa continuidad estructural de las paredes celulares es lo que se denomina apoplasto. Y va a haber en consecuencia una vía apoplástica a través de la pared celular. El agua, como veremos en la siguiente clase, va a ingresar a la planta tanto a través de la vía simplástica como a través de la vía apoplástica. Y veremos cuál es la diferencia en cuanto a la incorporación de nutrientes o sustancias tóxicas. Pero eso ya será motivo de la siguiente clase.